buenas tardes, ¿cómo les va? Acá dejo el barbijo. Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Y bueno, seguimos acá en el Museo de la Televisión Pública. Ya les dije la semana pasada, se puede venir a visitar este museo, pidiendo, por supuesto, turno en la página web del canal. Hay una muestra dedicada a Aníbal Troilo, nada menos, que hizo 3 programas Troilo acá en el canal en los años 60. Entonces hay fotografías, objetos. Vale la pena, ¿eh? Si salen a pasear por Palermo los fines de semana, acuérdense, acá estamos y se puede visitar esta muestra. Bueno, ustedes saben que hay autores que tienen un personaje, sobre todo autores de policiales, ¿no? Un personaje emblemático que va apareciendo en distintas novelas, y así se arma una especie de saga. El autor con el que charlamos en estos días es la 4ª novela que hace, policiales, con la misma protagonista, que en general es un detective, es un hombre, y en este caso no. Es una mujer y es periodista. Ahí lo presentamos y charlamos con él. Sergio Holguín nació en Buenos Aires en 1967. Estudió letras y como periodista fundó la revista V de Bian y colaboró con distintos medios gráficos. Es autor, entre otros títulos, de Lanús, Filo, 1982 y La fragilidad de los cuerpos. La mejor enemiga, la 4ª novela policial que tiene como protagonista a la investigadora Verónica Rosenthal, es su última novela publicada. Bueno, La mejor enemiga, acá la tengo, la 4ª novela de la saga de Verónica Rosenthal, ¿no es así? Así es, Cristina, es la 4ª novela de la serie de libros de historias de Verónica Rosenthal. Leí por algún lado que tenés planeado, ya tenés pensadas 3 más, ¿es cierto? En realidad, lo que a mí me gustaría es escribir 10 novelas con Verónica Rosenthal de protagonista. Ese es un proyecto que yo tengo desde la primera novela, porque es la cantidad de novelas que otros autores de novelas policiales hicieron con sus personajes. Mira. Ankel, con Wallander, era lo que quería hacer Stieg Larsson, y como el policial sueco influyó notablemente en el personaje de Verónica Rosenthal, mi idea es seguir esa línea de 10 historias. En la cabeza siempre tengo 2 o 3 dando vueltas, que son las que ahí pugnan por imponerse y convertirse en la novela siguiente. Hay meses que pienso que es una y hay otros momentos que pienso que es otra historia. Eso va variando según el momento. Así que, pero sí, mi intención es seguir con Verónica Rosenthal muchos años más, si puedo. Sergio, si yo no me equivoco, la primera fue La fragilidad de los cuerpos, ¿no es cierto? Es cierto. Sí, La fragilidad fue la primera de las 4 que salió en el 2012, si no me equivoco, y Eh, ahí empezaron las historias de Verónica. Empezó con esa historia tan fuerte de las apuestas con los chicos y las vías del tren, jamás me pegó mucho esa historia en su momento, sí. Las Sí, sí, apuestas sí, que sí. hacían estos desgraciados con los chiquitos, ¿no? ¿Cuál se quedaba más tiempo en la vía cuando venía el tren? Esas eran las apuestas. Sí, Una claro, cosa y bueno, perversa. es la presentación de Verónica, que ya había estado en un cuento que yo había escrito para una antología de cuentos de trenes, donde estaba de manera muy Ah, resumida y con otro perfil distinto al de Verónica, no era todavía la Verónica de estas novelas. En ese cuento que salió en una antología que hizo Christian Kupchik en Editorial Norma a comienzos de los 2000, 2003, sobre cuentos que tenían como tema los trenes. Y ahí mira arranqué vos. con la historia de Verónica, pero después la perfilé hacia otro estilo de periodista un poco más parecido a lo que es ahora, ¿no? A lo que aparecía en estas novelas. Ahora, tantos años haciendo el personaje va creciendo, no es que se quedó estancado en un momento, va creciendo a lo largo de los años. Si pensamos en esa Sí, Verónica que empezó, no es la misma de ahora, digo. no, es cierto. Yo quería que el personaje de Verónica no fuera un personaje inmutable, un personaje igual a sí mismo, de novela a novela, sino que justamente cada historia que se cuenta en las novelas
fuera influyendo en el carácter, en la vida, en las relaciones afectivas de Verónica en el libro siguiente, ¿no? Que fuera como nos pasa a Ah, nosotros en la vida, que nos va pasando los años, mantenemos nuestra personalidad que tenemos probablemente desde nuestra infancia, pero que vamos cambiando, evolucionando, según cómo la vida nos va tratando, ¿no? En el camino. Y Verónica empieza en la fragilidad, más o menos tiene 29, 30 años, y ahora en La Mejor Enemiga ya tiene 35, 36 años, entonces ujú. la vida empieza a tener un valor distinto para ella, ¿no? Tiene una actitud distinta con respecto a los afectos también, pero bueno, es justamente lo que yo quiero conseguir con Verónica, que vaya cambiando y que por ahí el último libro, Verónica tenga 50, 50 y pico de años y actúe como actuaría Verónica Claro, en ese claro. momento de su vida, ¿no? Una cosa fundamental es que Verónica no es un detective, sino que es una periodista. Y entra mucho el Sí. tema de los medios. En esta novela última tiene un gran protagonismo, pienso, de una crítica muy fuerte al periodismo actual, ¿no? A las empresas de medios. Sí, Verónica es una periodista que se dedica al periodismo de investigación, a escribir artículos que la llevan a meterse en problemas, generalmente vinculados con gente asesinada, o que busca gente que ha cometido delitos muy importantes. Pero además hay un mundo de Verónica que es el mundo de la revista en la que trabaja, y que Ujú, es el mundo de las redacciones en Buenos Aires, en Argentina. Entonces, al transcurrir en estos años, evidentemente eso se refleja también en la dinámica que se genera en esos medios, con todos los cambios que ha habido en los últimos años, en las últimas décadas, en el periodismo argentino, donde entraron a jugar muchos empresarios que no eran originalmente de medios, sino que venían de otros ámbitos y que terminaron, como les sobraba dinero, comprando medios para usarlos casi como house organs de sus intenciones o intereses empresariales o políticos. Y ujú. en la novela de Verónica, en La Mejor Enemiga, hay bastante de ese mundo, ¿no? Que por mi trabajo como periodista en su momento, en Crítica de la Argentina, en El Guardián, vi bastante de cerca, ¿no? Todo ese mundo que a mí me fascina, el mundo del periodismo. Te fascina, pero lo has dejado. No haces nada de periodismo ahora, ¿no es cierto? Es cierto, sí, yo empecé a hacer periodismo muy chico, a los 17 años. Estaba todavía en quinto año de secundaria y ya había empezado a hacer periodismo profesional. Eh, y siempre pensé que digamos, que iba a dedicar al periodismo como oficio, como fuente de ingresos, para mantener pues también familia, y que la literatura iba a ser siempre como una especie de diversión, de algo que hacía más de manera para mí, para divertirme. La vida te va llevando a distintos caminos que no esperás a veces, y la crisis de los medios a partir del 2010, con el cierre de Crítica primero, después el cierre de El Guardián, y a su vez la posibilidad de poder dedicarme a escribir ficción, hizo que los últimos años haya preferido dedicarme más a escribir ficción, a escribir guiones, proyectos de series o de películas, eh, que es lo que ahora estoy haciendo en los últimos años y que la verdad también me gusta mucho. Pero bueno, siento esa nostalgia de la falta de una redacción con quien compartir con amigos, compañeros, colegas, lo que va pasando en la realidad, ¿no? Que es algo tan lindo como uno trabaja Obviamente. en periodismo. Sí. Sin duda. Ahora, no voy a contar la novela, pero digo, Verónica en un momento decide irse a un medio digital nuevo, independiente, Mm. y aparecen estos medios que ya no son en papel, creo que no se pueden sostener, no se podrían sostener, y bueno, hay muchos medios digitales, y esa es la apuesta de ella, ¿no? Que es un Sí, tema también muy actual que aparece en la novela. claro, es muy difícil hoy por hoy pensar un medio en términos digamos, que tenga un formato físico, ¿no? En papel, una revista, un diario nuevo, se plantea más la posibilidad de hacerlo en digital que hacer una versión en papel. Porque los Seguro. costos son altísimos, porque la llegada es muy limitada en comparación a lo que se puede hacer con el mundo digital, y a su vez Digital. hay nuevas generaciones que se están incorporando
que leen mucho más por medios digitales, en la computadora o en el celular, más que comprar un diario. Entonces, evidentemente hay un cambio profundo e importante y de hecho en los últimos años en Argentina han salido muchos medios importantes, buenos, de periodismo confiable, que es tan difícil a veces encontrar en medios digitales, ¿no? Sin duda. Bueno, digo que eso aparece en la novela. Y otros elementos que aparecen que te quiero preguntar especialmente porque me intrigan. Aparece la crisis de Medio Oriente, por ejemplo. La novela empieza Sí, con un capítulo que parece que va en una dirección corta y después entra Verónica y todo lo demás, ¿no es cierto? Y quiero que me cuentes un poco eso y sí, la decisión. También está la historia de la familia de Verónica, del abuelo, claro. entonces, hay Sí, sí, entradas sí. y salidas de ese mundo. Me gustaría que hablaras un poco de todo eso y cómo decidís incorporarlo. Bueno, en realidad en el origen está querer contar por qué Verónica es como es. Verónica es una chica de Recoleta, pero que sin embargo tiene mucha calle y la forma en que se vincula con la gente y de la manera que, digamos, encara su trabajo y sus investigaciones, es una persona que tiene, digamos, lo que nosotros decimos popularmente como que tiene calle, ¿no? ¿Y de dónde le viene si se Ujú, crió en Recoleta? Y quería contar esa historia, que es la historia de la casa de los abuelos en Villa Crespo, donde ella pasaba los fines de semana y los veranos, y donde se curtió de alguna manera en la amistad con unos chicos del barrio, con los que iba a jugar al Parque Centenario, que andaban todo el día en la calle. Hay un poco también uno de esos personajes aparece en la actualidad, ¿no es cierto? No vamos a contar exacto. detalles, pero uno de esos chicos de la barra aparece de grande y bueno, Claro, cuando ella no está voy a decir nada más. investigando qué pasó con un periodista justamente asesinado. Y, Exactamente. y quería contar la historia del abuelo, quería contar esa historia del abuelo, que era un judío polaco, militante comunista, que se va a Palestina, pero que después entra en crisis justamente con la creación del Estado de Israel. Él era un militante antiimperialista, decide irse de Palestina y termina acá, en Argentina, con su mujer, eh, y forma su familia, tiene sus hijos, y aparecen los nietos. Y yo quería que esa historia de ese recorrido que hace el abuelo alrededor de lo que es Palestina en los años 30 y 40, después de lo que pasa en parte con la comunidad judía en Argentina en los años siguientes, en los años Ujú. 50, 60, el antisemitismo, las persecuciones, la formación de grupos de autodefensa en los 60. Quería que todo eso se vinculara con algo que tuviera algún elemento de actualidad. Y me pareció que el tema palestino es un tema siempre, digamos, periodísticamente muy rico y a su vez narrativamente muy rico, ¿no? Para contar una Seguro. historia donde se puede hablar justamente de lo que le pasa al pueblo palestino en Gaza o donde estamos, ¿no? En los territorios ocupados, etcétera. Eh, y ahí es donde se hace, digamos, se desenlaza esta historia del médico inglés que va a trabajar en un hospital en Gaza, que es un hospital que termina bombardeado por tropas israelíes, ¿no? Todo esto está Así de es. prólogo, no es que estoy contando mucho de la novela, sino que está en el primer capítulo del Claro, pero es principio. un prólogo que te hace pensar que va en una dirección la novela, pero después, bueno, hay Sí, ¿sabes qué? un Eso, yo sé que lo hiciste eso es conscientemente, por eso te pregunto. no era así originalmente. Originalmente ese prólogo era el capítulo, Ah, no me acuerdo, 17, ponele. Venía la historia de infancia de Verónica, la historia del abuelo y esa historia. Había como un correlato cronológico, ¿no? Ahí en orden de cómo se ordenaban las historias. ujú, Pero justamente estaba releyendo una novela que ya había leído hace mucho y la estaba releyendo, que era La Leona Blanca de Hanni Mankel, que empieza con una historia que transcurre en Sudáfrica a comienzos del siglo XX. Y me fascinó sí. eso y dije, "No, claro, eso es lo que tengo que hacer. Tengo que sacar ese capítulo, Ah, ponerlo al comienzo y que la gente se pregunte a lo largo de todo el libro por dónde se va a vincular esta historia con lo que estamos claro, viendo de Verónica. claro, es lo que te pasa, decís, ¿cuándo entra ahora el médico? No, no. Claro. Pero bueno, es el modelo de Mankel. El tema de Sí, Verónica, vos dijiste por algún lado, leí
que la novela policial es machista, y eso ha cambiado por suerte en los últimos años, que y es verdad, los personajes que aparecían Sí, o eran o la rubia sexy, maquiavélica o fatal. no sé qué, pero nada más, claro, la mujer fatal. Y Verónica no es un policía, pero es una periodista, pero investiga y es muy audaz y se mete en situaciones de mucho peligro, o sea, toma un rol protagónico. Esto fue cambiando con los años, obviamente, pero vale la pena conversar un poquito sobre el tema, ¿no? Claro, a ver, me parece que justamente el tema es que hay dos tradiciones que implican en el policial argentino, que son el policial por un lado y lo argentino por otro, la literatura argentina. Y tanto el policial Claro. como género, la novela negra norteamericana, es terriblemente machista, sobre todo en los años 40, 50, después empiezan a incorporarse también escritoras al género que le dan otra mirada. Y la literatura argentina pasa lo mismo, la literatura argentina es, Sí. la literatura escrita por varones es machista en general, hasta hace pocos años, no, ni siquiera hay que ir a Sin uno muy duda. antiguo. Los grandes escritores Mm. argentinos, no sé, qué sé yo, Abelardo Castillo, la literatura de Abelardo es machista, escritores maravillosos como Juan Carlos Onetti, que es uruguayo, pero que forma parte de este sistema de lecturas que uno arma en la adolescencia, en la juventud, es un escritor machista. Entonces es muy difícil. Ni hablemos de Sergio, de los dramaturgos. En este programa lo han reconocido Tito Cosa, Claro, Gorostiza, se reconocían como claro. machistas, Pero sí. tiene mucho que ver con también con esta literatura de los años 60 que a mí me fascina, me encanta, la literatura argentina de los 60, no sé, Briante, etcétera, que eran escritores que estaban muy impregnados de esa cultura del macho que nunca aflojaba y que tenía una mirada casi de rechazo hacia la homosexualidad. Eso fue cambiando primero en la sociedad y después en la literatura, más allá de que hay ejemplos de Ah, muy buena literatura que no es así, en escritoras, en autores gays, etcétera, pero en por lo que podríamos supuesto. denominar esa literatura cis, hecha por varones heterosexuales, generalmente es una literatura machista. Ajá. Y me parece que eso fue, pero cambió primero la sociedad, y de atrás venimos nosotros, los escritores, que de alguna manera vamos reflejando esos cambios sociales en lo que escribimos. Y hoy cosas que antes no nos hacían ruido, ahora nos parece incómodas, ¿no? A la hora de Terrible, narrar. por Eso es un cambio que se supuesto. está dando con los años. Yo tengo una novela, El equipo de los sueños, que es una de mis novelas juveniles y que se dan escuelas y todo eso, donde hay todavía una mirada muy masculina sobre las cosas. O sea, el chico le dice a la chica que él va a ir a buscar y va a solucionar el problema y se junta con otros dos amigos varones y van los tres a resolver la historia. Hoy creo que si, yo no cambiaría una línea de ese libro porque no me gusta reescribir, pero si Claro, pensara esa pero historia no lo hoy, volverías a empezaría escribir en con este una chica, momento. claro, con una chica que No, fuera ella a buscar las cosas y no por ese chico que se seguro, presenta como un príncipe que le resuelve los problemas a su noviecita de la adolescencia. Pero justamente porque nosotros seguro. mismos estamos en un proceso todo el tiempo de cambio. Eso está bueno también, porque ser parte de una dinámica de cambio en todo, en la forma de tratar a los personajes, en la forma de escribir, es algo muy atractivo para el escritor, porque te quita de lo anquilosado, de repetirte a vos mismo, ¿no? Si podés ver tu propia literatura como parte de algo que ya es de otra época también. Exacto, no es fácil, eso que lo último que dijiste, ver tu No, literatura como parte de otra época, no es sencillo. bueno, La pero última sí, vez que sí, es la viniste vida, acá es la primacía. y bueno, claro, ¿Cómo? la última Sí, vez que sí, viniste acá fue con un libro de cuentos. Los hombres son exacto, todos sí, iguales, se llama justamente, hablando del tema. Sí. O sea que vos claro, vas sí, intercalando las novelas de Verónica Rosenthal con otros libros que van surgiendo, como este de cuentos, que sí, creo que fue el anteaño pasado que estuviste acá. claro, sí, en el 2019, antes de Ah, la pandemia. antes de todo Sí, esto, sí. y claro, yo a ver, cuando saqué No hay amores felices, que es la tercera de las novelas de Verónica, venía de publicar antes Las extranjeras, que era la segunda de Verónica. Pero después de No Claro, hay amores felices vino 1982, que es una novela, y después el libro de como cuentos. no, Malvinas, sí. Probablemente ahora,
mi próximo libro sea otra novela de Verónica. O sea, no es que hay un ritmo estricto de un libro de Verónica y un libro de otra cosa, sino que es lo Claro. que tengo ganas en ese momento. Y ahora tenés Y ganas ahora de lo que me escribir ocurrió sobre es que Verónica. sí, tengo como muchas ganas de escribir otra historia de Verónica. Además, como siempre, las novelas, es muy esperado el personaje más que mis libros, digamos, ¿no? Ahí hay un público lector, Ya yo tiene siempre su repito el mismo público, chiste, decís. claro, te lo voy a repetir yo también, que el fenómeno que pasa con Verónica Rosenthal es como el que pasa con Harry Potter, pero 1.000.000 de veces menos. O sea, Ah, bueno. Rowling tiene 100 millones de Lamentablemente. seguidores y yo tengo 100. Yo tengo 100 seguidores. Bueno, Pero esos 100 seguidores pero son esos 100 fanáticos son de fieles, Verónica. digo. Sí, totalmente. Son Y fan me de encanta escribir Verónica. para esos 100. Sí, sí, sí. Bueno, esperemos la próxima y ojalá que para la próxima ya nuestra vida haya vuelto a alguna normalidad y estemos de nuevo en el estudio. La nota fue compleja, se corta la transmisión, vuelve, pero bueno, lo pudimos hacer, ¿no, Sergio? Y eso es lo que más me importa en este momento que es complicado. Así que bueno, Siempre la es un gusto próxima te charlar espero en con el vos. piso, aunque sea de esta manera, Bárbaro, decís bueno. vos. La próxima nos vemos con la nueva novela de Verónica en el estudio de la televisión pública. ¿Está bien? Esperemos que sea así. Te mando un beso grande. Estés bien, cariños, hasta luego. Chao, chao.